Contactó al Observatorio de Sostenibilidad de la FEN para implementar su iniciativa en Chile. Y para esto definieron 3 mesas de trabajo, en las cuales participaban académicos, académicas, profesionales, expertos, empresarios, empresarias, en las áreas de educación, salud y ciberseguridad. Y son obviamente temas que se van a discutir hoy día con mayor detención. Y cuáles son los desafíos que hay en cada una de estas. Respecto a la mesa de educación, obviamente, y desde la universidad nos hemos dado cuenta que la educación digital en Chile es urgente. Esto en el contexto que vivía el país antes, la discusión parte del 2019, pero con la pandemia, ¿no es cierto? Y con la crisis sanitaria nos mostró que el cambio en el uso de tecnología es apremiante, que deben ser aprovechadas de la mejor forma y que además, incluso una vez superada la emergencia sanitaria, nos deberían acompañar por mucho tiempo porque la educación cambió. Y no solo hay que pensar la educación en el sentido directo de la docencia, sino también implica cultura, economía, el llegar a comunidades, entre muchas otras cosas. Por eso la educación es parte de un ecosistema mucho más grande. Por otro lado, el avance en la tecnología y la conectividad a Internet son una gran oportunidad para permitir que la democracia y participación llegue a todos los rincones del país. Y asimismo nuestro sistema educacional tiene la responsabilidad de igual envergadura para acompañar a estos ciudadanos digitales a seguir principios democráticos en su activa participación en comunidades, tanto comunidades físicas como digitales, y así podremos nosotros tener mucho más involucramiento cívico, ¿no es cierto?, más inclusión y diversidad, mucho mayor alcance en el proceso educativo, propender un desarrollo sostenible, generar cohesión, y también debemos fomentar la ética digital. Por eso este vínculo entre lo educativo y el mundo digital requiere una política nacional de largo plazo y que son temas que se discutieron, ¿no es cierto?, en el contexto de esta mesa. En este sentido, medidas implica un compromiso de parte de distintos actores de la sociedad, desde el mundo del Estado, del mundo de la educación, de la sociedad civil, del mundo económico productivo, ¿no es cierto?, para tener una agenda para que las actuales y futuras generaciones estén preparadas para los desafíos del siglo XXI y sepan posicionar al país como una potencia en esta nueva realidad de la era digital. Permítanme hacer un comentario económico que creo que es importante. Había una, ¿no es cierto?, de si el mundo, y en los últimos 10, 15 años, lo vemos en Chile, un estancamiento de la productividad. Y todos dicen, vemos tanto progreso digital, pero no lo vemos en los datos. Y pareciera que hoy día estamos frente a una posibilidad de que tengamos una real explosión en materia de productividad. Así como la produjo, ¿no es cierto?, en la revolución industrial, el aparecimiento de la organización de las empresas, ¿no es cierto?, como después aparece con el transporte ferroviario, como aparece después con la electricidad, ¿no es cierto?, cambios fundamentales en el mundo que han producido fuertes impulsos a la productividad. Hoy día, con todo lo que hemos acumulado, probablemente con inteligencia artificial y con muchos otros avances tecnológicos, probablemente tengamos un avance importante de productividad en el mundo, que además ha sido en parte forzado por la pandemia. Pero para esto tenemos que estar muy preparados. Necesitamos nosotros que nuestra fuerza de trabajo sea digitalmente educada, pero también digitalmente conectada, que nosotros podamos ser partícipes de este proceso, un proceso que obviamente va a generar tensiones, pero también puede generar mucho mayor prosperidad para todos y todas. Así que tenemos que prepararnos y la materia educacional es central. Hoy día realmente, cuando se habla de autos sin conductores, estamos hablando de cambios fundamentales que pueden ocurrir en nuestra economía y en la economía mundial hacia los próximos años, y obviamente tenemos que estar muy preparados para conseguir los beneficios de ello. Otra cosa que también, y en la pandemia ha sido importante, el tema de salud y sociedad digital. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que avanzar en este ámbito. Y la institucionalidad de la salud también requiere de una agencia, una institución especializada en salud digital, con autonomía de manera que pueda tener estrategias de manera permanente, una hoja de ruta estable, ¿no es cierto?, en el tiempo, que vaya más allá de un gobierno y otro, pero tener también abre muchas oportunidades, ¿no es cierto?, todo el tema
de la salud digital. Pero esto también lleva como contraparte todo lo que significa la protección y la ética en materia de datos, ¿no es cierto? La digitalización acelerada pone los datos en el centro de la discusión, ¿no es cierto? No solo para el manejo de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Pero necesitamos un sistema de datos confiable, robusto, pero que además entregue buena información para el diseño de políticas públicas. Y políticas públicas de salud es muy importante. Otro aspecto que también es importante y que también obviamente desde la universidad nos preocupa es el tema del capital humano, porque según el Centro Nacional de Sistema de Información de Salud, la fuerza laboral mínima informática hoy día es algo más de 2.000 personas. Y en el corto plazo probablemente necesitemos más de 8.000 trabajadores de salud especializados en salud digital, con conocimientos, competencias, no solo en tecnologías de información, sino también en cuidado de salud, ¿no es cierto?, administración y otras disciplinas. Y lo que se observa es que hay falta de oferta académica en este sentido, tanto en materia de enseñanza como en materia de investigación, y eso es algo en lo que tenemos que avanzar, porque el tema de salud en el mundo digital se abren muchísimas oportunidades, ¿no es cierto?, para mejorar la salud de la población y para cuidarnos entre todos en situaciones como la actual de pandemia. Y por último, el último tema que se tocó fue el tema de la mesa de ciberseguridad. Y eso es muy importante porque hoy día nosotros hemos visto todos los ataques a los sistemas democráticos hacen surgir la necesidad de pensar en protección de datos personales y en ciberseguridad como herramientas esenciales para hacer frente a estas amenazas que atacan a la democracia. La ciberseguridad es un tema de política pública, no solo corresponde a cada uno, ¿no es cierto?, sino que es un tema de política pública porque es la base necesaria para permitir a las personas poder ejercitar de manera libre sus derechos fundamentales. Y aquí también se notan falencias, entrenamiento y capacitación de las personas para detectar y prevenir engaños y fraudes digitales, que cada vez escuchamos son más comunes y son más sofisticados. Pero también los derechos cuya protección nuestra Constitución garantiza. El hecho de encontrarnos en el ciberespacio no cambia la situación. El reconocimiento y protección que otorga la Constitución resulta plenamente aplicable a todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo también el mundo digital. Y en ese sentido también tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, la ciberseguridad y de alguna otra manera proteger los espacios, ¿no es cierto?, de desarrollo democrático. Y eso es un desafío muy importante. Estos fueron, así como bien en breve, algunos de los temas que se discutieron en la iniciativa de Sociedad Digital y que se seguirán discutiendo en este evento. Y ahora quisiera dejar con ustedes a Roberto Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo de buenos días a todos los que están conectados hoy con nosotros. Primero partir compartiendo con ustedes que la verdad que yo personalmente estoy muy contento. La Universidad de Chile es mi casa de estudio también, así que me siento muy agradecido de la formación que me dio la universidad en los años que pasé por ahí. Y también estoy muy contento porque hace un par de años nos atrevimos en Telefónica a poner en un papel una pequeña reflexión de cómo veíamos ciertos elementos para poder vivir la nueva sociedad digital. A ese documento le llamamos el Pacto Digital, el primer pacto digital que tenía foco en cómo hacer una sociedad más sostenible. De hecho, eso lo hicimos en el año 2019. Hicimos el lanzamiento también en la Casa Central, donde nos acompañó el rector, nos acompañó el presidente Lago y también el presidente de la CPC en ese momento, Alfonso Suero. Fue un evento que por lo menos a mí me gustó mucho porque empezamos a reflexionar de cómo veíamos el futuro. Generalmente es más fácil, yo creo, hacer políticas públicas y reflexiones de cómo uno ha vivido hacia atrás, pero poder reflexionar respecto al futuro es más complejo, es más difícil, porque uno no sabe, sobre todo en tiempos de cambios tan vertiginosos. Pero bueno, partimos en ese momento, decidimos ir un poquito más allá y conformamos, como muy bien dijo el decano, estas mesas de trabajo con la facultad y donde tuvimos estos tres grupos de trabajo
que ya mencionó el decano: privacidad, educación y salud. Yo creo que esos tres grupos nos han ayudado a poder reflexionar, y la verdad estoy muy ansioso de ver cuál es el resultado de este trabajo, donde obviamente en temas de futuro que son tan inciertos, nosotros como compañía y las personas que trabajamos en esto tenemos una visión. Poder contrastarla con gente de la academia, del mundo empresarial, de la sociedad civil, la verdad que nos puede ayudar a tener una mejor lectura de cómo vemos el futuro. Y la verdad es que vemos mucho valor en eso, así que espero que el seminario de hoy sea muy interesante y que las conclusiones realmente nos puedan ayudar a poder pensar el futuro. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos donde estamos reflexionando de cuál va a ser la nueva base constitucional de Chile, puede ser enriquecedor. Ojalá que esto sea un aporte a las discusiones que vienen por delante. Ojalá que podamos reflexionar del futuro y no del pasado, y eso yo creo que puede aportar mucho. Me gustaría también compartir con ustedes que este año también, el decano también lo mencionó, ha sido un año muy especial, primero porque tuvimos una pandemia que nos cruzó a todos en nuestra forma de vida, pero también porque aceleró la sociedad que nosotros veíamos para adelante, la sociedad que veíamos que se iba a desarrollar en 10, 20 años, la tuvimos más cerca, la pudimos ver, la experimentamos. Una sociedad donde tuvimos un sistema educativo prácticamente en su totalidad online, de manera virtual. Habían experimentos académicos en universidades, incluso algunos colegios, de hacer algo en esto, pero esto fue de un día a otro. Tuvimos que educarnos completamente online, no solo en la educación escolar, sino en la universitaria, en la de posgrado, en la formación empresarial, también en la formación de las personas que hoy día que tienen que hacer su formación normal. La verdad que dimos un salto enorme. En el teletrabajo. El teletrabajo, la verdad que fue impresionante. Yo con algunos he compartido, nosotros hace 2 años empezamos con teletrabajo, donde le ofrecimos a los empleados que hicieran 2 días a la semana de teletrabajo, y la verdad que nos tildaron de que si estábamos locos, que cómo iba a ser esto de trabajar desde la casa y poder hablar y tener reuniones con plataformas digitales. Hoy día la verdad es prácticamente, salvo los que tienen que tener una actividad por la característica de tu trabajo en terreno, la mayoría estamos conectados online y trabajamos y tenemos productividad y funciona la cosa bastante bien. La verdad que ha sido muy potente la comunicación, de hecho, en plataformas como Zoom o incluso esta se ha multiplicado por 13 veces de un día a otro. Entonces ha crecido mucho en esa línea. Ha crecido mucho en esto también el tráfico de Internet. Solamente un dato: hoy día nosotros estamos teniendo en interacciones de Internet en un mes en las redes de Movistar más de 13.000 millones de conexiones por mes. Eso es lo que estamos teniendo, 13.000 millones de conexiones. Esto ha puesto en valor de lo importante y lo estratégico que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Ha puesto en valor eso. La sociedad hoy día no puede funcionar si no tenemos sistemas robustos de comunicación. Afortunadamente Chile yo creo que tiene una buena base, pero también tenemos desafíos por delante. Y en esa línea que les comento, nos hemos atrevido este año también como Grupo Telefónica a escribir una segunda propuesta, que le hemos llamado el segundo pacto digital, que tiene como objetivo, cómo le llamamos de esta manera, cómo construir una mejor sociedad, que es la que estamos escribiendo ahora, la que terminamos ya, y creo que también puede ser una muy buena base de reflexión para el futuro, y ojalá podamos hacerla juntos. Y esto tiene cinco elementos que son importantes, y muchos tienen que ver con Chile, me parecen centrales. Lo primero es cómo hacemos una conectividad inclusiva. Yo creo que en la universidad lo he vivido con mucha fuerza. Hemos conversado particularmente yo, y hemos hecho aportes significativos también como empresa. ¿Cómo nos aseguramos que las plataformas digitales, la conectividad de buena calidad, la de la fibra óptica, llegue a toda la población? Llegue a todos los estudiantes que quieran educar, a todas las personas que puedan trabajar. Tenemos que hacer que llegue. Chile tiene una plataforma muy robusta de comunicación, pero todavía en el mundo fijo, que es la que sirve para esto, es insuficiente. En el celular tenemos una penetración enorme, todo Chile tiene celular y se puede conectar, pero poder educarse de manera cómoda, poder gráficos, poder tener videos de buena calidad,
requiere una conexión de fibra óptica, no requiere otra, entonces necesitamos hacernos cargo. Chile tiene una característica muy buena, tiene una experiencia muy buena en velocidades, pero hay un 40% de la población de los hogares de Chile que todavía no tiene una conexión y tenemos que hacernos cargo. Yo creo que esto es uno de los grandes desafíos para Chile, es cómo hacemos una conectividad al hogar más inclusiva. Solo un dato, Chile tiene 60% de los hogares conectados a fibra. Si vemos a los vecinos, no nos vayamos a los países desarrollados, veamos Argentina o veamos Uruguay, tienen 80% de conectividad por hogar, o sea, el 80% de los hogares están conectados, con ingresos per cápita, como ustedes saben, incluso inferior a los nuestros. O sea, Chile tenemos que hacernos cargo de esto y tenemos que trabajar en la inclusión digital. Yo creo que en eso es una base fundamental. Lo segundo que hemos pensado en este nuevo pacto que vamos a escribir tiene que ver con el medio ambiente, cómo somos más amigables, las tecnologías también son más amigables con el medio ambiente. Es solo ver Santiago, cuando uno camina, hemos vivido todo un año donde uno puede ver el cielo azul. Imagínense eso. Tiene muchas implicancias cuando uno trabaja con tecnología, muchos beneficios en términos del medio ambiente. Tenemos que trabajar en Chile también en las pymes. Hay las pymes hoy día, cuando uno ve, igual cuando decimos que hay un 50%, 60% de lugares conectados, en las empresas pasa algo similar. Tenemos las grandes empresas, las medianas empresas, incluso parte de las pequeñas, muy bien conectadas, con plataformas completas, no solamente conectividad, sino sistema de seguridad, que es un tema pero de total incidencia de todo lo que es ciberseguridad, almacenamiento de datos en cloud. Toda esa plataforma, hoy día las grandes, medianas, están muy desarrolladas, pero las pymes tienen que dar un salto en digitalización y con eso ganar competitividad. Uno lo ve, yo lo veo, he tenido la experiencia de trabajar en algunos países, no solo en Chile, y en nuestra base pyme tenemos que darle mayor fortaleza, mayor competitividad y la tecnología juega un rol y tenemos que apoyar en esa línea para poder ser más potentes. Tenemos también que trabajar en lo que son competencias digitales. Hoy día ustedes ya en la reflexión del primer manifiesto, yo creo que ha habido un trabajo importante, espero ver cómo educamos a toda nuestra población, como lo educamos nosotros, pero también necesitamos trabajar en la formación. Hoy día en la universidad seguro que han tenido muchas reflexiones de estas características, pero la educación que uno sale de la universidad que sale para la partida, pero hoy día lo que uno ve en el mundo del trabajo es que tenemos que educarnos permanentemente. No nos vale lo de este año. Es tan rápido el mundo que necesitamos una educación permanente y necesitamos en esa línea tener competencias digitales. Gente que nuestra ciudadanía que sepa ocupar estas plataformas y que nos eduquemos de manera permanente. Y por último, que también el decano lo comentó, que me parece central y creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene la sociedad moderna, que es cómo desarrollamos confianza digital. Nosotros confianza digital la interpretamos de tres perspectivas. Una probablemente que ha tenido algo de reflexión que tiene que ver con la privacidad, que es lo que hemos trabajado, y hay modelos, está el modelo europeo, el modelo americano. Chile está teniendo una reflexión a nivel de Congreso, pero es importante poder seguir eso desde detrás. Tenemos un tema de ciberseguridad que va a cabo la tecnología, que tenemos que trabajar cómo nos protegemos, cómo también educamos, volvemos atrás a nuestra población de qué es lo que es cómo se provocan estos robos, estos delitos en el mundo digital, que son equivalentes a lo que nosotros vemos en el mundo físico, pero también pasa en el mundo digital. Y uno obviamente si sale a la calle con una joya grande por un lugar sabe que se la van a robar. Esto pasa lo mismo en el mundo digital. Hay educación, tenemos que trabajar en ciberseguridad. Pero hay un tema que es central y que me parece que podemos también discutir respecto al futuro, es cómo se genera, entre comillas, la verdad, cómo generamos una verdad determinada que compartamos entre toda la ciudadanía, que tiene que ver con el fake. Yo creo que hemos estado pendientes, hemos visto en la sociedad moderna de cómo se crean realidades distintas producto de las redes sociales. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador hace muy tiempo, en el mismo Estados Unidos. Cualquier persona puede crear una realidad que no es realidad, generando cosas, creando cosas diciendo que tal persona hizo tal cosa, tal hizo tal otro, y se empieza a generar una confusión total en la sociedad moderna. Hoy día eso, en mi opinión, en el mundo digital es como el Far West. Cada uno hace lo que quiere. Y eso tenemos que hacernos cargo porque si no, no vamos a tener estabilidad en los países donde nosotros vivimos. Y eso también tenemos que hacernos cargo. Tenemos que reflexionarlo.
Aquí vamos a tener una reflexión respecto de lo que nosotros creemos que puede ser coartar la libertad, cómo generamos un entendimiento común como sociedad. Y esa reflexión yo creo que es muy importante, y creo que en tiempos donde vamos a reflexionar respecto a la Constitución, tenemos que discutir de esto. ¿Qué es lo que es aceptable y no es aceptable en el mundo digital? Creo, y con esto termino, que eventos como estos, reflexiones como hemos hecho con la universidad, son centrales porque son reflexiones, en mi opinión, complejas, son reflexiones difíciles, reflexiones que muchos de nosotros no estamos preparados para tener. No estamos preparados para tener porque no tenemos lectura anterior, tenemos solo visión futura. Y esa discusión es difícil y tenemos que tenerlo. Y esa norma tenemos que discutirlo y tenemos una oportunidad importante ahora, y ojalá que el trabajo que hagamos con lo que ustedes van a compartir, y ojalá en el futuro un nuevo trabajo con estos temas puedan ser aporte para tener discusiones con altura de mira y pensando en cómo construir un país mejor. Y bueno, y eso es un poco la visión que tenemos. Termino con esto, agradecerle nuevamente a toda la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, al decano, a todo el equipo por esta oportunidad de trabajar juntos en la compañía. Creemos profundamente en la unión entre las universidades y el mundo empresarial. Creo que cuando se unen se generan cosas distintas, más potentes para el desarrollo del país. Así que muchas gracias, y que las conclusiones sean potentes de lo que del trabajo de estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, decano, por sus palabras, por su intervención tan exigente para nuestro país. A continuación, voy a presentar a las expositoras y expositores de esta jornada, quienes darán cuenta en este primer panel sobre el resultado de las mesas de trabajo realizadas entre el 2019 y 2020. El panel está conformado por Alejandra Arratia, doctora en Educación y directora ejecutiva de 2020. David Díaz, PhD en Business Intelligence y académico del Departamento de Administración de nuestra facultad. Stephen Hartel, director del Centro de Informática Médica y Telemedicina de la Universidad de Chile, entre otros temas que él maneja, y Michelle Bordachar, abogada y especialista en políticas públicas de la Fundación de Derechos Digitales e investigadora del CEDI de la Universidad de Chile. Les solicitamos que para el caso que tengan preguntas, las escriban al chat de YouTube Live, y al finalizar las presentaciones haremos alguna selección, si son muchas, y podemos responderles posteriormente a través de los propios expositores. Les dejo con ustedes al panel mencionado. Alejandra Arratia, de 2020. Hola, buenos días. Muchas gracias, Reinel. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenos días. Primero que nada, quiero partir agradeciendo a los organizadores, bueno, al decano Roberto por las palabras iniciales y por convocarnos a esto, la verdad. Nosotros desde Educación 2020 recibimos la invitación para abordar este desafío, yo diría, no me acuerdo si a fines de 2018 o primeros meses, muy temprano en 2019. Y quiero partir contando, bueno, como tratando de contar qué es lo que trabajamos y las principales conclusiones, pero también haciendo un poco como de mirada como retrospectiva, ¿no? Esta mesa es una mesa que partió, bueno, como todas yo diría, ¿no? En julio, como contaba Roberto y el decano, ¿no? Partió en julio de 2019 y estábamos trabajando a un ritmo mensual súper, no solo mensual quincenal, súper sistemático y ordenado. De hecho, tuvimos una reunión el 16 de octubre, ahí en la Facultad de Economía y Negocio, y de alguna manera se nos vio interrumpido el proceso a propósito de lo que fue el estallido social de octubre, ¿no? Y quiero contar que antes de eso nosotros estábamos trabajando con una lógica que de alguna manera se hacía cargo de algo que teníamos como un poco larvado desde el sistema educacional y que se vio de alguna manera como potenciado, intensificado a propósito del estallido social, ¿no?
comenzamos a trabajar y analizando desde tres perspectivas, yo diría. Desde la perspectiva de las demandas del mundo actual, desde la perspectiva del sistema educacional, y tratamos de hacer un análisis de cómo desde el sistema educacional nos habíamos hecho cargo de los desafíos del mundo actual entonces. Y ahí surgió muy fuerte entre los actores de la mesa algo que nosotros llamamos y que señalamos como parte de los ejes transversales de lo que revisamos, un sentido de urgencia. De hecho, me acuerdo que algunos actores de la mesa, bueno, voy a aprovechar de saludar a la gente que está en la audiencia en YouTube Live, ¿no? Pero algunos actores de la mesa decían, esto no es urgente porque es para mañana o porque es para preparar a los estudiantes para la sociedad que viene. Es porque, alguien dijo incluso la analogía, esto no es para que podamos navegar en una tormenta que viene, es que la tormenta ya está y el barco se nos está hundiendo. Y si no hacemos algo, en el fondo tenemos que ser capaces de poder sacar el agua que tenemos adentro del bote y hacer algo para solucionarlo, con un sentido de urgencia muy fuerte, ¿no? Esto les decía que la analogía era antes de que comenzara lo que fue el estallido social y luego lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces, quiero, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el sentido de urgencia respecto a los cambios y a las transformaciones que necesita nuestro sistema educacional es algo que veníamos con conciencia antes y que yo diría que en el marco de lo que fue, de lo que está haciendo, de lo que fue el estallido social y lo que está haciendo la reflexión del país que queremos ser, un poco también me pareció súper bonito como, o muy como consistente que tanto el decano como Roberto lo planteaban, ¿no? Esta reflexión respecto al país que queremos ser y cómo vamos a proyectar entonces, ¿no? Tanto eso como la pandemia del año pasado, de alguna manera nos ratificaron ese sentido de urgencia y lo que nosotros consideramos un llamado en un momento como fundamental, solo se magnificó y solo se reforzó como idea, ¿no? Entonces, eso como primer punto esencial en términos de que nosotros tenemos un sistema educacional que ha sido particularmente resistente a unos cambios más estructurales. En Chile tenemos, y fue parte de lo que recorrimos, y creo que es importante hacer la mención, no nos vamos a dedicar a hacer un recorrido histórico, pero sí hemos tenido esfuerzos por aumentar en el fondo el acceso a dispositivos. De hecho, Chile tiene una política que tiene larga data en términos de hacer llegar dispositivos conectividad, pero no ha podido ser abordada con la profundidad y la sistematicidad que se requiere. Y además creemos que es fundamental, y se conversó bastante también aquí, que sea abordado desde la perspectiva de cómo esto se ve, más desde la perspectiva del sistema completo. Y entonces, desde toda esa reflexión, y que solo se reforzó el año pasado, la verdad, llegamos, yo diría, como a tres, en el fondo, dos grandes principios que quisimos reforzar, que es lo que quiero plantear aquí como las conclusiones de la mesa, entendiendo que es un tiempo cortito para plantear las conclusiones, ¿no? El documento se va a hacer público, entiendo, Reinalina, ¿sí? Y ahí se puede acceder un poco más en profundidad a la reflexión, ¿no? Pero lo que primero vimos como relevante es la necesidad de entender los desafíos que genera el mundo digital a nuestro sistema educacional desde una mirada sistémica, desde una perspectiva como global y entendiendo que en el fondo la escuela, el sistema educativo, las universidades, incluso los bien un... Sí, me escuchan, ¿sí? Los dejé de ver todos, pero bueno, esto es lo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan todavía? Es el teletrabajo, perdón, no sé qué pasó. Sí, estoy ahora, me escuchan de nuevo, ¿no? Ya, gracias, perdón, es que los dejé de ver a todos, no sé por qué. Ya, entonces la noción de ecosistemas, en el fondo entender que las intervenciones que se tienen que pensar desde el sistema educacional en su globalidad tienen que ser miradas desde la perspectiva de entender los distintos instituciones y agentes que forman parte del sistema. La importancia de articular aquí, por ejemplo,
todos los actores, bueno, del mundo público, del mundo privado, pero también desde la perspectiva más formativa, vimos fuerte y tuvimos una presentación de una experiencia, por ejemplo, bien robusta, desde la CPC, que nos presentaron una experiencia que tienen ellos para conectar estudiantes que están buscando prácticas en el mundo laboral con instituciones que ofrecen, por ejemplo, prácticas. Bueno, vimos como la necesidad de articular desde la perspectiva más sistémica, ¿no? Ese es un primer principio. Un segundo principio que nosotros consideramos que es fundamental es el tema de entender una ciudadanía digital, entender cómo lo digital impacta en la ciudadanía, impacta en la forma en que construimos lo común. Y desde esa perspectiva analizamos una serie de situaciones que ahora son distintas y de desafíos que tenemos en este momento, dado de alguna manera la expansión que nos hablaba Roberto, por ejemplo, de los temas de conectividad a través de los celulares. Conversamos cómo, por ejemplo, se ejerce ciudadanía, cómo se democratizan muchos espacios de ejercicio ciudadano, en el fondo a través de la conectividad digital. Desde esa perspectiva nos pareció que era súper importante hacer explícito una serie de valores que fueran orientadores de una política pública de educación digital, donde vimos, por ejemplo, el tema de involucramiento cívico, en términos de ser capaces de entender cómo nuestras acciones tienen impacto y cómo nos hacemos parte de la construcción de lo común, también en un contexto digital. Y quiero decir que a propósito de mirar las tres mesas, creo que esto tiene una relación súper directa, por ejemplo, con lo que planteaban respecto a la mesa de ciberseguridad. Aquí hay un tema súper importante en relación a, por ejemplo, cómo a través de una educación que sea pertinente, formamos en el desarrollo de pensamiento crítico y en las capacidades que nos permitan distinguir, por ejemplo, qué cosas son información relevante y confiable y qué cosas no son informaciones relevantes y confiables. ¿Cómo podemos hacer esa discriminación? Bueno, teníamos datos, están en el documento, ¿no? Los datos de la cantidad de información que está disponible ahora para las personas son realmente, o sea, tremendo. Es imposible como en el fondo abordar esa cantidad de información si es que uno no tiene parámetros y criterios y capacidades de pensamiento crítico de alguna manera para poder manejarse. Entonces vimos que el tema del involucramiento requiere de modo clave el desarrollo de esas habilidades. Por otro lado, el tema de la inclusión y la diversidad, que son principios fundamentales, y cómo entonces avanzamos también en que la conectividad y la ciudadanía digital y la forma de ejercer ciudadanía también a través de la conectividad nos ayude a avanzar en una sociedad más inclusiva, que respete la diversidad, que se haga cargo de esa diversidad. Desde la perspectiva más del desarrollo país, y fue una reflexión fuerte que tuvimos también, cómo esto ayuda en un desarrollo sostenible, en promover colaboración y construcción de lo común, y desde esa perspectiva avanzar en cohesión, en igualdad, y en el fondo cómo avanzar en el fondo a una ética digital que nos permita ampliar la noción de ciudadanía digital, pero también de educación digital, pensándolo como un fenómeno que de alguna manera permea todos los aspectos de nuestras vidas y del cual tenemos que ser especialmente conscientes, responsables respecto al uso, a las implicancias éticas y las implicancias prácticas, ¿no? Desde esa perspectiva y teniendo estos dos grandes, diría yo, como principios que son transversales para el trabajo que hizo la mesa. Entonces, por un lado, la noción de una educación como un ecosistema y desde ahí cómo promover trayectorias formativas laborales que sean a lo largo de la vida. Y por otro lado, la noción de una ciudadanía digital activa y valores que vayan de la mano de esto. La mesa hace una serie de recomendaciones. Tuvimos toda una reflexión porque además, esto es como un dato casi anecdótico, pero en la mesa nos encontramos, la verdad, muchos actores que hemos estado en otros espacios de educación a lo largo, bueno, de las trayectorias laborales de los actores de educación, ¿no? Y una preocupación bien importante que nos pasó y que compartimos a lo largo de la mesa es cómo generar una serie de acuerdos que no se queden en un escritorio y que no pase nada con ellos, ¿no? Teníamos mucho esa preocupación como de cómo generar recomendaciones que sean concretas y que ayuden a avanzar, porque muchos compartíamos de alguna manera un poco la preocupación de que esto no fuera algo que se quedara en una serie de acuerdos que no significaran nada. Entonces llegamos a 4 como grandes recomendaciones o grandes como paraguas de recomendación. El primero es la necesidad de que como país avancemos en acceso universal.
en acceso universal a conectividad a dispositivos. Y eso es algo, quiero hacer un comentario aquí, un comentario entre paréntesis. Nosotros justo estamos difundiendo hoy día las conclusiones de una mesa que llevamos desde Educación 2020 con América Solidaria y con el apoyo de UNICEF para ver cómo abordar los desafíos de la educación en tiempos de pandemia, en que participaron una serie de actores de la sociedad civil, participaron muchos estudiantes de todas las regiones del país, actores directivos, etcétera. Y esta conclusión, coincidentemente, y no está intencionado, ¿no? Se llegó a esa misma conclusión. Todos piden, sobre todo en el contexto de cómo sostener el derecho a la educación en un contexto de pandemia, ¿no? Que la conectividad se vuelve un derecho fundamental. O sea, si queremos avanzar en una educación para efectivamente abordar los desafíos que tiene nuestra sociedad, sobre todo ahora, necesitamos conectividad universal. Esa es la primera gran acceso universal entonces a dispositivos y a conectividad. El segundo paraguas de recomendaciones es que necesitamos abordar los cambios en distintos frentes, abordando un poco lo mismo, el principio de la noción de ecosistema, ¿no? Y aquí yo diría que hay dos cambios que son fundamentales. El primer, o sea, dos ámbitos, diría. El primero es formación docente. Es fundamental que la formación docente, en el fondo, que tengamos docentes preparados para poder abordar estos desafíos. Y eso implica una serie de trabajos que tienen que ver con las universidades que forman, tanto a los docentes como iniciales, como a los docentes que van a la formación en servicio, ¿no? Formación inicial como formación continua, pero también implica, desde la perspectiva de la estructura del sistema educacional, generar condiciones para que se flexibilicen o para que haya ciertos aspectos que se adapten. Por ejemplo, cómo se estructuran las definiciones del currículum, por un lado, cómo se estructura la experiencia formativa, cómo avanzamos, por ejemplo, en tener la conectividad y las tecnologías digitales al servicio de una educación, de una experiencia formativa que no sea, que cada asignatura no conversa nada al servicio con las otras asignaturas, sino que ponemos al servicio de la innovación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a través de aprendizaje basado en proyectos, que me permitan para un desafío que tiene la sociedad y que tiene mi entorno, como pongo al servicio aprendizajes de distintas asignaturas. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante, cómo avanzamos desde distintos frentes en favorecer la innovación. En tercer lugar, y muy vinculado con la formación docente, cómo en el fondo organizamos de un modo mucho más robusto, profundo, decidido de alguna manera, las experiencias formativas para estar al servicio de las habilidades del siglo XXI. Comunicación, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental y ya lo decían ustedes en varios de los ejemplos, ¿no? Creatividad, colaboración. Son toda una serie como de habilidades que es importante desarrollar desde el sistema educacional y que para eso se requiere más decididamente avanzar en innovación y avanzar a través de la innovación, identificar cuáles son los aspectos, los elementos como pivotales para poder ir escalando esto a nivel nacional. Finalmente, por lo mismo, como la última recomendación o como ámbito de recomendación es comenzar a hacer, como hablábamos, como de pilotos boutique, como en el fondo tomar un territorio, una especie como de zona que nos permita abordar más decididamente esto de modo más sistémico, de modo de trabajar con este enfoque del ecosistema, ¿no? Entonces, son esas 4 grandes recomendaciones. Yo para cerrar, para no pasármelo, que ya estoy un poquito pasado, perdón, Renalina, solo para el cierre, ¿no? Hay una reflexión que tuvimos varias veces y que quiero terminar con ella, que creo que es bien importante, a propósito además de la reflexión en la que estamos como país, estamos en un momento especial constituyente, ¿no? Que es la reflexión de cómo la educación está al servicio de un modelo, de una reflexión del país que queremos ser, reflexión del país que queremos ser, tanto en términos de desarrollo humano y desarrollo social, pero también de desarrollo productivo. Y ahí veíamos ciertos ejemplos y veíamos, bueno, ¿cómo queremos perfilar el desarrollo de nuestro país? Bueno, los datos en Chile son bien fuertes. Estamos en la Facultad de Economía y Negocios, por lo tanto yo no me voy a aventurar yo a presentar esos datos, pero es una reflexión que se puede intencionar en términos de cómo, por ejemplo, la matriz productiva en Chile ha cambiado poco en los últimos 50 años. Cuando uno ve la matriz productiva en Chile, no ha habido un cambio potente en términos de, por ejemplo, promover la innovación. De Corea, cómo había habido un cambio súper decidido en promover la innovación educativa, ¿no? Y cómo había cambiado la matriz productiva.
bueno, a mí me tocó por otros momentos, o sea, bueno, por mi trabajo, ver otros países, por ejemplo, en que se hizo una decisión de, por ejemplo, favorecer el desarrollo científico de los países. Y cómo eso tuvo implicancia en cómo se organiza la experiencia formativa entonces. Entonces creo que estamos en un momento, y desde esa perspectiva los miembros de la mesa como que compartíamos que este es un momento que es una tremenda oportunidad histórica. Estamos en un momento en que como país estamos reflexionando el país que queremos ser. A esa reflexión hay que poner de la mano, bueno, el país que queremos ser, por lo tanto, cómo nos vamos a desarrollar como ese país y por lo tanto, al servicio de qué país está el sistema educacional. Y creo que es muy importante juntar esos tres ámbitos y para, de alguna manera, dar el salto y la transformación que requiere nuestro sistema educacional, ¿no? Eso, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias, perdón porque me pasé 2 o 3 minutos. Muchas gracias, Alejandra Ratia. Tiempo que se agradecerá en función de las reflexiones que tú nos has entregado. Así que bienvenido, esos minutos que son una oportunidad para pensarnos también. Muchas gracias. Bueno, a continuación dejo con ustedes al profesor David Díaz, que va a hacer unas reflexiones sobre esto de la sociedad digital a propósito de la actividad de hoy. Profesor, académico. Hola. Bien. Sí, gracias. ¿Si me pueden dar la autorización para compartir mi pantalla? Tengo algunas láminas. Eso, gracias. Ahora sí. ¿Me avisan? ¿Se ve? Sí, ahora viene. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, buenos días a todos. Saludo a la audiencia, saludo también, ¿cierto?, a nuestros panelistas, al señor decano, y bueno, también a Reina Lina por organizar esta actividad y esta mesa durante todo este tiempo que se estuvo trabajando. Mi invitación fue a tratar de comentar un poco los resultados y este proceso de la conformación de la mesa desde la mirada académica, ¿ya? Entonces, los académicos, ¿cierto?, siempre nos gusta partir un poco como con las definiciones, qué se entiende por ciertas cosas. Y bueno, quería partir, por ejemplo, compartiéndoles estas definiciones que me parecen bastante atingentes. Dice, se entiende o se refiere a la sociedad digital en la que las tecnologías digitales se utilizan ampliamente para responder a diferentes desafíos individuales, comunitarios y sociales, ¿ya? También una sociedad digital es una sociedad en la que todo funciona con tecnología digital, donde los medios electrónicos y sin papel son la norma, ¿ya? O una sociedad moderna y progresista que se forma como resultado de la adopción e integración de las tecnologías de información y la comunicación TIC en el hogar, el trabajo, la educación, la recreación y con el respaldo de sistemas y soluciones de conectividad inalámbrica y telecomunicaciones avanzadas, ¿ya? Entonces, a mí lo que me gusta rescatar de estas definiciones es que, por lo menos yo creo que la sensación ambiente en Chile es que todas estas cosas, ¿cierto?, esta conformación de la sociedad digital fue algo que nos pilló de alguna manera como por sorpresa, o sea, como que nos vimos, ¿cierto?, de la noche a la mañana envueltos en una sociedad digital que además obviamente se acrecentó con todo lo que ocurrió, ¿cierto?, durante esta pandemia que estamos viviendo, donde nos tuvimos que transformar digitalmente incluso cuando no queríamos, y en áreas que pensábamos que íbamos a estar probablemente años esperando antes de que la transformación digital ocurriera, como se dio, por ejemplo, en la educación, ¿ya? También quería comentar, ¿cierto?, que de alguna manera esta digitalización de nuestra sociedad va creando, ¿cierto?, algo que por primera vez en la historia vemos, que es esta huella imborrable de absolutamente todo lo que hacemos en este mundo digital, ¿ya? Y tengo unas láminas que vengo siguiendo hace varios años, donde, por ejemplo, acá se aprecia la cantidad de información que se generaba, fíjense, esto en Internet por minuto el año 2012, cuando aproximadamente habían 2 billones de personas conectadas. Y hay diferentes métricas, por ejemplo, la cantidad de posts en Facebook, la cantidad de tweets que se mandaban en el año 2002, la cantidad de posteos en Instagram, pero hay una métrica que es interesante seguir a través del tiempo, es, por ejemplo, la cantidad de horas de videos que se subían a YouTube, ¿ya? Fíjense que el año 2012 eran aproximadamente 48 horas de video, ¿ya? Y lo que quiero mostrar ahora es un poco la progresión. Fíjense que esa misma métrica al año 2015 ya iba en 300 horas de video, ¿ya? O sea, aumentó casi, ¿cierto?, 8 veces en ese corto periodo de tiempo, con alrededor de 3,2 billones de habitantes del planeta Tierra conectados a Internet. Y si vemos la misma métrica para el año 2020, fíjense que ya vamos en 500 horas de videos de YouTube, ¿ya?, por minuto.
¿cierto? Y se estima que alrededor de 4,5 billones de personas están conectados a Internet. O sea, alrededor de un 60% del planeta Tierra, ¿cierto? Está constantemente conectado a través de esta sociedad digital. Y todas nuestras actividades en este mundo digital están quedando registrados y van quedando, ¿cierto? Se van generando datos de personas, de empresas, de gobiernos, de organismos públicos, ¿cierto? E incluso de nuestras cosas, ¿cierto? Que además el uso se ha visto intensificado por todo lo que ocurrió en la pandemia. Entonces, por ejemplo, si uno lo ve desde el punto de vista de nuestras cosas conectadas a Internet, a esta sociedad digital, ¿cierto? Por ejemplo, se espera que al año 2025 hayan alrededor de 21 billones de aparatos, ¿cierto?, conectados a Internet, conversando entre ellos, conversando con nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, nuestros automóviles, incluso a lo mejor nuestro carro de compra, cuando volvamos a poder comprar presencialmente, ¿cierto?, en los supermercados. Y toda esa data, toda esa información, ¿cierto?, está quedando registrada y puede tener ciertos usos positivos como también potencialmente usos riesgosos, ¿ya? Y eso es un poco el ángulo en el que yo en el fondo puedo aportar a esta conversación. Mi área de investigación principal es el uso de la inteligencia artificial, del machine learning en nuestra sociedad, ¿cierto? Y sabemos o estamos viendo que estas tecnologías, ¿cierto?, pueden tener un gran impacto positivo en todo lo que significa justamente la transformación de la matriz de producción, ¿cierto?, generar mayores eficiencias en todo ámbito, en el retail, en la logística, en la banca, ¿cierto?, en la agricultura, ¿ya? Pero al mismo tiempo sabemos que pueden tener ciertas potenciales usos, potenciales aplicaciones que pueden ser un poco riesgosas, ¿ya? Por ejemplo, una aplicación potencial positiva, ¿cierto? Y no tan potencial porque ya se está haciendo, es ocupar la inteligencia artificial para detectar tempranamente COVID, ¿cierto? Esto es algo que se desarrolló prácticamente en menos de un año, y de hecho en Chile incluso hay ciertos hospitales que están ocupando tecnología de inteligencia artificial para analizar, por ejemplo, radiografías y detectar tempranamente potenciales síntomas de COVID, ¿ya? También, por ejemplo, estas aplicaciones de la inteligencia artificial se pueden ocupar en todo ámbito en lo que le compete a nuestra facultad, tanto en economía y en negocio. Podemos, por ejemplo, generar, en base a los datos almacenados, modelos predictivos de variables macroeconómicas claves, ¿cierto?, de cómo va la inflación, cómo va a ir el crecimiento, hacia dónde se va a mover el dólar. También desde el punto de vista del marketing, podemos segmentar mejor a nuestros clientes, podemos tener mejores modelos de recomendación, ¿cierto? Podemos hacer minería de texto, predicción de fuga, predicción de fraude, etcétera. O sea, tienen un gran y amplio potencial positivo desde ese punto de vista que podría mejorar, ¿cierto?, la matriz productiva, podría generar valor agregado a nuestros negocios y a nuestros incluso potenciales nuevas áreas, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, sabemos que hay algunas aplicaciones que son impresionantes, pero también potencialmente riesgosas. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial hoy día tienen tal capacidad de entender la estructura de la data, ya sea, por ejemplo, data de texto o data de imágenes o de audio, que son capaces de hacer mímica, capaces de generar datos que lucen como los datos originales, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, ya existen robots, existen algoritmos que son capaces de crear, por ejemplo, noticias falsas que parecen escritas por un humano y que cualquier humano, si la leyera, podría pensar que es real y podría de alguna manera caer en este engaño de esta noticia falsa creada por el algoritmo, ¿ya? También, por ejemplo, podemos crear fotos, ¿ya? Crear de alguna manera personajes que no existen. Esa niñita, ¿ya?, en realidad es una foto de alguien que no existe, no es un humano verdadero, sino que es una foto que fue generada por un algoritmo. Y ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, se podrían ocupar justamente como lo vimos para crear, por ejemplo, presiones a alguien durante una elección para que vote por el candidato que yo quiera o para, ¿cierto?, hacer, por ejemplo, creer a personas que el candidato de la competencia está haciendo o está diciendo cosas que no son verdad, dejarlo mal delante de la sociedad, etcétera, ¿ya? Otro punto importante, ¿cierto?, que como que se relaciona con lo que partí diciendo, es que, bueno, estas tecnologías de alguna manera como que nos llegan desde afuera, ¿cierto? Y nos vemos sumergidas en ellas cuando Chile todavía tiene ciertas brechas digitales
tanto a nivel educacional como a nivel geográfico, ¿cierto?, de conectividad, pero sobre todo desde el punto de vista de conocimiento, ¿ya? Y es necesario no tan solo tener una conexión a Internet, sino que saber usar el Internet, saber cómo buscar, saber qué palabras clave y de alguna manera en base a eso comenzar a construir una sociedad que, por ejemplo, entienda cómo funcionan nuestros algoritmos de inteligencia artificial y los pueda ocupar de una manera provechosa, ¿cierto? Y sacarle la mayor ventaja, ¿ya? Y quisiera cerrar, justamente para no pasarme tampoco en el tiempo, con algunas preguntas importantes. Yo creo que más que respuestas, yo creo que desde la academia tenemos súper claras las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, muchas cosas se han mencionado y se van a seguir discutiendo en el panel, pero ¿cómo evitamos que las brechas e inequidades existentes, ¿cierto?, en el país no se acreciente con el acceso y uso desigual a las tecnologías de información y comunicaciones, ¿ya? Otra cosa es cómo adoptamos y adaptamos a nuestra realidad local, ¿cierto?, a nuestros marcos legales, a nuestras costumbres, a nuestras culturas, estas tecnologías, reduciendo las fricciones generadas por su irrupción. O sea, tenemos, ¿cierto?, algunos sustos de que a lo mejor estas tecnologías nos puedan dejar sin empleo, ¿cierto?, si es que automatiza algún área específica donde yo trabajo, ¿cierto? Se sabe, por ejemplo, que áreas como el retail, ¿cierto?, o ciertas cosas de industria que son muy repetitivas van a ser fácilmente reemplazadas por tecnologías como los robots, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reducimos esas fricciones? Y también, por ejemplo, cómo nos preparamos para crear los nuevos empleos que también van a ser necesarios para operar, por ejemplo, estas nuevas tecnologías. Y eso de alguna manera va atado, ¿cierto?, a la educación. Necesitamos tener la capacidad de poder enseñar estas nuevas tecnologías y crear estos nuevos skills que va a requerir la nueva fuerza laboral. Y además, en una sociedad post-COVID que tampoco tenemos tan claro cómo va a ser, ¿cierto? Estamos todavía sumergidos en esta ola y bueno, van a haber cambios que sabemos que van a durar, que van a perdurar, ¿cierto? Por ejemplo, esto del teletrabajo, probablemente la distancia social, a pesar de que, ¿cierto?, ya se van a levantar probablemente las cuarentenas, las restricciones de salud, probablemente vamos a quedar en una sociedad que no va a ser tan cercana como la que había antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un punto clave yo creo es que como país nos hace falta una visión estratégica, ¿ya?, de hacia dónde queremos ir, o sea, qué nuevas instituciones, cuáles acuerdos sociales van a ser necesarios para promover una sociedad digital y sostenible, y sobre todo aprovechando ¿cierto?, esta nueva oportunidad de crear esta nueva constitución entre todos, ¿ya? ¿Cómo creamos una visión estratégica para garantizar un progreso sostenible en áreas clave, ¿cierto?, como la salud, la educación, la ciberseguridad, ¿cierto? ¿Cómo resguardamos derechos esenciales como la privacidad y la libertad de expresión, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta que ¿cierto?, nos ataca directamente como universidades, ¿cómo formamos al nuevo capital humano necesario para progresar en esta sociedad digital, ¿ya? Eso era un poco lo que les quería comentar desde mi mirada, ¿ya? Y bueno, eso, muchas gracias, no quiero pasarme en el tiempo, ¿ya? Excelente, profesor. Gracias por el marco que nos acaba de ofrecer y los interesantes datos y los impactos que uno ya llega a perderse en tanta información. Buenas preguntas para seguir dándole respuesta. A continuación, vamos a dejar al profesor Stefan Hartel, director del Centro de Informática, como lo señalé, y de Telemedicina de la Universidad de Chile. Ja, muchas gracias. Mientras, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Mientras me permiten compartir una presentación, gracias Reinalina, también gracias decano José, Roberto, Alejandra, David. Tengo un gran susto resumir en 10 minutos todo lo que tiene que ver con salud digital, ¿no? Porque hemos visto en los últimos años que gente que se tiene mucho en hacer grandes cosas en salud digital y tienen mucho éxito en el pasado con muchos temas, saben fracasar muy bien, ¿no? Y yo mismo también he vivido varias experiencias que nos enseña una actitud más humilde a través del tiempo, en cuán rápido es posible avanzar en el tema y también cuán complejo es la salud humana, ¿no? En su mantención y en su recuperación. Esto creo que uno se olvida cuando uno está sano.
y exitosamente trabajando en varias disciplinas que no son salud. Entonces, una buena a tierra de vuelta. Ya voy a compartir ahora mi pantalla completa y tachan la presentación. ¿La ven? Sí, sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Me toca resumir un gran trabajo, un trabajo que empezó prácticamente con estallido social. María Violeta después va a contar un poco más cómo trabajamos también. Agradeciendo el aporte de toda la mesa, ¿no? Yo solamente tengo el honor de tratar de resumir lo que elaboramos, pero ven aquí que han contribuido diferentes entidades primero, ¿no? CHISA, Asociación de Empresas, clínicas, universidades públicas, privadas, centros, consultores independientes, Telefónica. Bien, faltó el gobierno, ¿no? Pero el gobierno está presente, el Estado, en otros aspectos en los últimos meses, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia, aquí a la izquierda, publicamos un white paper, ¿no? Salud y datos, ¿no? Por la pandemia, fin de año, ni siquiera un mes atrás, también, ¿no? Definiendo brechas, barreras y acciones en un campo muy similar. La ACTI publicó un tipo de manifiesto, un comunicado también enfatizando de vuelta la necesidad de una falta de estrategia, ¿no? A largo o mediano plazo en salud digital. Hay un consenso que esta estrategia no existe, aunque algunos dicen que sí, ¿no? Pero ¿no? Está Didier Sampier también, ¿no? que publicó su mirada de la experiencia de lo que ha vivido en el pasado, ¿no? En la materia de estrategia en salud digital. Pone muy buenos puntos en su resumen. Y finalmente instituciones como Instituto de Ingenieros que elaboran también de vuelta sus desafíos en el tema de la salud digital y cómo pueden contribuir, ¿no? a la educación y formación de los ingenieros, que por cierto es muy importante. Entonces, como estamos con una pie en las vacaciones ya, estos serían buenos documentos para leer, ¿no? En las próximas semanas, cuando nadie se va a alejar mucho de su casa, y redondear lo que yo también intento de contar. Entonces, ¿qué son las brechas que hemos identificado en el escrito? Y solamente son appetizers, ¿no? Que pueden dar ganas de leer después se publica. El alto costo de la transformación digital enfatizamos. El tema de las tecnologías, de los equipos de tecnología es pequeño. Eso nunca hay que olvidar. Aunque hablamos de digital y primero pensamos, mira, está la tecnología, no especialmente en salud, esto requiere reeducación, pero también en otros campos, obviamente, ¿no? Pero la salud, muchas veces nos enfrentamos a un tema diciendo, mira, falta tecnología, no, falta cambiar la mentalidad de trabajar, ¿no? Falta la gente, hay que vivir el proceso de la adaptación llamado sociotecnológico. Y en todos los congresos, en todas las experiencias que se publican, el coeficiente, la razón entre la parte tecnológica frente a las partes organizacionales humanas, 10 a 90 o peor, ¿no? Entonces, los dos círculos aquí arriba reflejan cuál es la magnitud del problema de la tecnología. A la izquierda, 10 en relación con lo que tenemos que hacer en forma humano, educacional, organizacional, 90. Eso nunca hay que olvidar. Me voy a saltar la letra chica. Problemas del modelo institucional, ¿no? Está la institucionalidad también, relevado como un punto muy, muy importante. Ya conversamos de las tecnologías. Está mencionado la regulación normativa, ¿no? Hay abogados que van a hablar, personas de leyes después, ¿no? Sabemos que hay que trabajar todavía en este tema. Hay que rediseñar la normativa y esto demora tiempo, ¿no? También enfatizar finalmente que las instituciones tienen que aprender a ser más efectivos. Estamos aquí en su mayoría en la Universidad de Chile y cada uno sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Creo que a que pensamos cómo ser más efectivo en nuestro trabajo
en nuestro trabajo cotidiano, para aterrizar finalmente los desafíos en una forma más elocuente, más efectivo también y más rápido. No podemos demorarnos tantos años para pasos chicos. Y hay modelos, ¿no? Pero eso es la tarea de este año, de los próximos años, de ser un poco más ágil en este contexto. Falta concreta de implementación de proyectos. Ya, el manejo de los proyectos, ¿no? Es muy importante. Son culturas nacionales que estamos tocando muy fuertes cuando hablamos de transformación digital en salud, ¿no? Bueno, ustedes han visto los mensajes del MinSal, ¿no? Los temas que envuelven el MinSal, los hospitales, las clínicas, los tremendos fondos que se han invertido, ¿no? En la digitalización de la salud en los últimos años. Y finalmente, también los fracasos, ¿no? Que hemos vivido y claramente tiene que ver que los tiempos que requieren las culturas organizacionales en adaptarse y rejuvenecer los procesos, ¿no? Que son necesarios para esto. Entonces yo también aprendí en la formación de los estudiantes de nuestro magíster que la gestión de cambio es muy importante. Yo no lo tenía en mi pantalla, ¿no? Adaptamos currículos de otros países y de repente vi un módulo adentro, gestión de cambio y aprendí, ¿no? Y ahora lo valoro mucho, ¿no? Y veo que ahí es el arte, no en la tecnología. Y finalmente creo que nos une pensar que las particularidades locales y las personas son lo más importante para nunca olvidarnos de esta parte. Brechas, sigo, poca flexibilidad y aversión al cambio. Ahí tampoco tengo mucho que contar. Todo podemos abrir, ¿no? Una carpeta en Alma y sabemos de lo que estamos hablando. Quiero enfatizar este componente del middle management, ¿no? Olvidémonos de los Che Guevaras, ¿no? De los revolucionarios que ¿no? Con un golpe cambian todo. Yo creo que hay mucha énfasis en las personas que tienen responsabilidad personal en lo que están haciendo y en organizaciones medianas, ¿no? En grupos chicos. No siempre hay que revolucionar la institución en un solo golpe, ¿no? Entonces hay mucho que aprender a una pequeña y mediana escala y hay varios, quiero dejar aquí un libro para las vacaciones también, ¿no? La importancia de las capas intermedias, ¿no? En finalmente contribuyen a la mejora continua, ¿no? No los grandes golpes y también a contribuir a la sustentabilidad, ¿no? A esta escala. No es poco. Última brecha, nuestro querido virus. Sabemos que no estamos solamente conectados por Internet, sino por este pequeño ¿no? de información que vuela y nos conecta finalmente de otra forma. Y el grito que hemos aprendido a ser más flexibles este año, ¿no? Específicamente en el mundo digital. Esto ha abierto muchas puertas que antes en la telemedicina, telesalud estaban cerrados, ¿no? Por muchos años. Ahora, increíble lo que pasó este año, pero también el susto si vamos a ser flexibles en el futuro, ¿no? Así terminamos, ¿no? No tenemos la certeza de la continuidad cuando se, ¿no? Supera esta pandemia, pero ojalá sí. Eso es la esperanza, ¿no? El aprendizaje, ojalá que logramos aterrizar. Así termino mis brechas y voy a la proyección. Ya, en Chile específicamente he aprendido la lección de que las madres tienen siempre la razón, ¿no? Para vivir feliz y contento, ¿no? Entonces nos dejan con una tremenda lista ¿no? de tareas que de repente tenemos que cumplir. Y la proyección, estos 8 puntos para mí son las tareas para el año que viene, los años que vienen. Y creo que varios de ustedes ya han mencionado estos temas también, ¿no? La institucionalidad, la protección ética de datos, el capital, me gusta más talento humano, como lo llaman los
los colombianos, la multiculturalidad, muy importante, medicina comunitaria, prevención y educación, integración, interoperabilidad y ciberseguridad. Esta lista podría continuarse. También lo dejo como tarea de la casa, de las vacaciones, de reflexionar. Los otros documentos que mencioné, ustedes mismos ya tocaron temas muy parecidos y yo creo que no tengo nada que agregar aquí, ¿no? Esto es mi to-do list para la próxima década, diría yo, porque no, esto no se va a abarcar en un año, eso va a ser continuo. Y finales, salud pública, ¿no? Esto aprendí de vuelta en toda la discusión en el último año también, y creo que en la discusión del país y también lo enfatizamos, tenemos que de alguna forma repensar la salud pública, entender la salud de diferente, una forma, conceptualización diferente. ¿No? Puse este cuadro aquí a la derecha, ¿no? de quién tiene la idea y chuta, ¿no? Cómo finalmente entendemos que hay una idea, ¿no? Estamos perceptibles a las ideas, creo que sí, ¿no? Y las ideas están, eso diría yo, están bien formulados ya, falta ponerla en la práctica. Y ya el decano también mencionó un dato de este estudio que le realizamos, ¿no? Ya está bien dimensionado cuánta capital humano necesitamos formar. Está bien descrito ahora gracias al Centro Nacional de Sistemas en Información en Salud, el CENS, específicamente el grupo de capital humano, desarrollar un modelo con más que 100 competencias referenciales en salud digital, ¿no? Eso es un monstruo. Es un bien público que hicimos con mucho cariño, con muchas personas. Y finalmente tenemos este tesoro en la mano, falta ponerlo en práctica ahora y falta que el país, todo el país entienda que este tesoro ahora existe, ¿no? Es uno de los bienes públicos que creamos en este centro nacional. Así que también vayan al sitio, ¿no? Conversan con nosotros, vean lo que podemos ofrecer. ¿No? Para mí esto es la entidad en el país que debe hacerse responsable, ¿no? de la transformación digital en su contexto amplio como entidad entre universidades y entre el Estado y entre los prestadores de salud también. Y finalmente todo esto se me engloba muy bien en este cuadro del buen vivir, ¿no? Del Sumac Kasai, que conocí cuando viajé a Ecuador. Esto para mí es bastante autoexplicativo. Yo creo que está muy en el espíritu de todas las mesas que he escuchado y visto hasta la fecha aquí también en este contexto. Y son dos pelotitos aquí abajo que siento que pueden combinar muy bien para en el contexto del buen vivir y de la complejidad, ¿no? De todos los componentes que aseguran nuestro buen vivir. Ver cómo lo hacemos vibrar con las competencias nuevas en forma ágil, ojalá libre, y así avanzar en nuestra maduración. Con esto digo muchas gracias, termino mi presentación y este resumen, agradeciendo no a las instituciones, sino a las personas ahora que contribuyeron. Aquí abajo están, ya no tengo tiempo para nombrar a todos y agradezco el espacio y el honor de comunicar lo que logré comunicar en el nombre de todas estas personas y muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Desde cambiar nuestra mentalidad frente a las tecnologías que ya existen hasta poder formular nuevos métodos de enseñanza, pero también a poder aprovechar todas las oportunidades que nos da la complejidad. O sea, y noción de salud pública que usted pone como un tema que hay que repensar para el tiempo que viene. Muchas gracias, Stefan, por tu presentación. Y a continuación, para terminar este panel, vamos a presentar a Michelle Bordachar. Ella es abogada, especialista en políticas públicas de la Fundación Derechos Digitales e investigadora del CEDI de la Universidad de Chile. Adelante, Michelle. Muchas gracias. Hola, ¿puedo compartir video? O sea, ¿puedo compartir pantalla o me tienen que dar...? Sí, te van a dar espacio. Sí. Ya, genial, muchas gracias. A ver...
A ver, un segundo, es que mi computador acá se pone mañoso y me pide como muchas autorizaciones. Voy a ver si me resulta y si no, no importa. Ya, no funciona, así que lo voy a tener que compartir después la presentación. Una presentación, qué pena no poder compartírselas, pero bueno. A ver, voy a tratar. Ahí sí. Ahora sí. No. Bueno, voy a tener que hablar a la cámara. Qué pena, había hecho una presentación tan bonita. Ya. Bueno, a nuestra mesa le tocó el tema de ciberseguridad en un principio. Bueno, al igual que el resto de las mesas, asumo que se constituyó en... perdón. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá y espero que esta presentación sea de utilidad o de algunas luces a quienes están viéndonos en este momento. Así que supongo que esta mesa se constituyó igual que todas las demás a mediados del 2018, 2019, por ahí. Digo supongo porque yo llegué a Derechos Digitales hace no mucho, el año pasado, mediados de año, de hecho. Así que yo aterricé en esta mesa cuando la mesa ya estaba constituida. En esta mesa participaron, bueno, varias personas y organizaciones, Centro de Estudio en Derecho Informático de la Universidad de Chile, 8.8, que es una comunidad de ingeniero informático, Derechos Digitales, que es donde trabajo yo. Yo también trabajo en el Centro de Estudio en Derecho Informático de la Universidad de Chile, así que acá juego un poco a dos bandos. Ciberseguridad Humana, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Chilena de Empresas y Tecnología, y la Alianza de Ciberseguridad, Fundación Datos Protegidos e INACAP. Entiendo que en su origen el proyecto, al menos cuando me llegaron a mí los primeros correos de estamos participando en esto, era la mesa de ciberseguridad. Pero en el transcurso del tiempo, el tema principal, que era ciberseguridad, fue mutando un poco, porque la ciberseguridad, básicamente por dos cuestiones. Uno, porque la ciberseguridad está muy ligada al tema de los datos personales. Finalmente la ciberseguridad es como... es lo que protege la información y dentro de la información están los datos personales. Y aparte porque si vamos a hablar de ciudadanía digital es imposible no hablar de datos personales. En este sentido, a mí me gusta verlo así, y es que si uno quiere hablar en la digitalización central de las personas, no se puede omitir el tema de la protección de los datos personales, porque lo que nosotros somos en el mundo digital son nuestros datos. Y por eso el tema de ciberseguridad, sino ciberseguridad y además bueno, protección de datos personales y un montón de otras temáticas, y por eso finalmente a la mesa le terminamos poniendo mesa de ciberseguridad y ciudadanía digital. Y bueno, obviamente fueron varias conversaciones, trabajo una vez por semana, donde al principio de la mesa lo que más fluyó fueron conversaciones súper interesantes y sobre muchos temas, pero bueno, llegó el momento en que había que bajar estas ideas y conversaciones a un documento, y entonces ahí tuvimos que empezar a aterrizar las ideas, y obviamente hasta un millón de ideas muy interesantes tuvimos que acotarlas a puntos específicos, ¿cierto? En eso, bueno, 3 puntos que son... bueno, la mesa estuvo liderada la mayor parte del tiempo por Cristian Bravo, que trabaja en ciberseguridad humana, pero ya cuando pasamos a la parte como de redacción de datos personales, ahí fue, en el fondo se dio aunque él es experto en ciberseguridad y no en datos personales, como se dio el liderazgo, y ahí fue cuando tomé yo el liderazgo de la mesa para ya la parte que tenía más que ver con datos personales. En esto, bueno, hay 3 grandes ideas que después se van bajando, que son, bueno, conectividad. Yo creo que eso ya lo hablamos, o sea, lo hablaron las otras mesas, pero finalmente que
En Chile hay una brecha digital muy grande y si vamos a hablar de una ciudadanía digital donde cada día vamos a estar más conectados, donde estamos viendo el proceso de transformación digital del Estado, donde gran parte de los trámites el día de mañana solo van a poder ser hechos por Internet, entonces no podemos no asegurar la conectividad de todos los ciudadanos. De lo contrario, estaríamos dejando fuera a una parte de la población que va a quedar marginada, pero ya no marginada como hoy día también existen personas que están marginadas, pero acá va a ser realmente una especie como de sistema de casa, uno queda fuera del mundo. Todo empieza a pasar por el mundo digital, desde no sé, el trabajo, la educación, los trámites con el gobierno. Uno va a quedar, las personas que no tengan conectividad van a quedar realmente fuera. Entonces ahí es importante hacer un trabajo. Se ha hablado del derecho, pensando en una nueva constitución, del derecho constitucional a, en el fondo, tener acceso a Internet. Obviamente van a haber dos posturas, están quienes piensan que eso es imposible, que son costos que no pueden ser tomados por el Estado, etcétera, pero bueno, finalmente a mí siempre me gusta pensar que los seres humanos estamos acá para encontrar soluciones, y así como hemos encontrado muchas soluciones para muchos problemas, creo que este es un tema en el que podemos encontrar soluciones, especialmente si el mundo privado conversa con el mundo público, en el fondo hacer ciertas concesiones, ahí hay que encontrar la forma. Yo no voy a ser la persona que venga acá con la solución claramente, pero sí es importante que estemos, y creo que estamos alineados en todas las mesas, que si vamos a hablar, tenemos que también poder hablar de conectividad asegurada a la población, ¿no? Bueno, después de eso, el otro gran tema, bueno, también obviamente ciberseguridad y protección de datos personales. En cuanto a ciberseguridad, bueno, acá también estamos súper atrasados en Chile y es urgente empezar a trabajar más en hacer campañas de ciberseguridad. Yo creo que estamos mejor que hace algunos años, ya no es tan fácil que a uno le hagan phishing, pero también por otra parte las técnicas de ciberataque están cada día más sofisticadas. Entonces, esta es una labor constante. Creo que debiese ser parte del currículo de los colegios, tanto ciberseguridad como protección de datos personales, enseñarle a las personas a proteger su información y también a tomar ciertas, como, así como en su minuto se hizo la campaña de higiene dental, y de higiene lavarse las manos, por ejemplo, bueno, tiene que haber una campaña de higiene de ciberseguridad, como de higiene digital, de no compartir las claves y de tener ciertas como como hábitos mínimos, pero también necesitamos una infraestructura en ese sentido. Bueno, ahora está saliendo la ley de delitos informáticos, por fin la vamos a renovar después de casi 30 años, está en discusión, de hecho, en este momento. Yo creo que en un par de minutos más empieza la última sesión ya para despachar el proyecto de ley, pero todavía nos falta la ley marco de ciberseguridad y un montón de cuestiones en las que es urgente avanzar. Y luego, bueno, pasamos al tema ya de, bueno, en la estructura del documento está la introducción, el tema de ciberseguridad, los derechos fundamentales, privacidad, protección de datos y de cara al proceso constituyente. En cuanto, bueno, una de las primeras preguntas que cuando empezamos a hablar de ciberseguridad y hacemos la bajada al tema de los datos personales, una de las primeras preguntas que salen es como, bueno, los derechos digitales son los mismos que los derechos humanos, pero es que hay ciertos derechos que aplican acá y ciertos derechos que aplican allá. Bueno, no, eso queremos ser muy claros, los derechos humanos son parte inherente de las personas y la acompañan vaya donde vaya. Entonces, no porque esté en el mundo digital, voy a tener que empezar a hablar de otros derechos y buscar otros derechos. O sea, son el mismo derecho que tengo a no ser discriminado, el mismo derecho que tengo a la igualdad a la ley, el mismo derecho que tengo a la protección de la privacidad, también gozo de esos derechos en el mundo digital. Yo creo que no vale mucho la pena darse vuelta en eso y postergar en el fondo la posibilidad del ejercicio de estos derechos diciendo, no, mira, es que para que puedas ejercerlo, déjanos que conversemos sobre estos derechos. Yo creo que tenemos que ser súper claros que en la medida que sean aplicables, aplican. Bueno, el otro tema también, pero un poco, es que tengo, ya. Otra de las cuestiones también que surgen en la mesa es la relación que tenemos que tener con nuestros datos. Ahí se ha hablado del tema de si es titularidad o propiedad. Esta es una discusión que se da mucho en torno al tema de los datos personales, y es súper importante
tener claro que la relación con los datos personales siempre tiene que ser de titularidad y no de propiedad. Esta discusión, no me quiero alargar mucho, pero la discusión es, ¿las personas pueden vender sus datos? Entonces hay personas que dicen, no, no los pueden vender, y otros que dicen, pero bueno, si las empresas hacen comercio con los datos, ¿por qué las personas no pueden aprovechar esto y sacar réditos económicos? Bueno, la razón es súper simple. El dato en sí mismo a nosotros no vale mucho. Como nuestro dato puro no tiene un gran valor económico, por lo tanto probablemente las empresas no van a tener mucho interés en pagarnos grandes sumas, de hecho van a pagar muy poco. Y de hecho, si uno lo ve, en ese sentido, nuestro dato personal por sí solo, donde más tiene valor para la empresa, es cuando nos ofrecen el 10% de descuento en la farmacia. Y nosotros decimos que no. Y ahí nosotros, en el fondo, estamos pagando un 10% adicional. Ese es el mayor valor que va a tener nuestros datos solo. Los datos tienen un valor económico en grandes sets de datos. Entonces, la verdad es que no tenemos mucho que ganar, pero sí tenemos mucho que perder, porque el día que los datos los podamos vender, adivinen quiénes van a ser los únicos que van a poder proteger su información personal y quiénes son finalmente. Son las personas que van a poder pagar por sus datos. Entonces, si nosotros no mantenemos esta relación de titularidad, lo que vamos a ver, y la pasamos a una relación de propiedad, es que finalmente las personas que no tengan una capacidad económica suficiente van a tener que empezar a despojarse de sus derechos. Y la forma más fácil de pensarlo es los derechos a las vacaciones. Si las vacaciones fueran renunciables, adivinen quiénes no tendrían vacaciones. Entonces, queríamos hacer esa como una de las principales conclusiones, no sé conclusiones de la mesa, pero sí algo súper claro, como es una relación de titularidad. Y sobre todo tenemos que pensar que nuestra información que nosotros proyectamos, en el mundo digital nosotros somos nuestra información, y lo que proyecta nuestra información. Entonces, y la información que se va recogiendo de nosotros, se van tomando decisiones sobre nosotros y que afectan nuestra vida. Y ahí pasamos un poco al tema de la inteligencia artificial, que en eso también teníamos algunas conclusiones. A ver, el tema de la protección de datos personales data desde mucho antes de la automatización de los procesos, pero cuando se automatizan los procesos y la toma de decisiones, los datos personales adquieren, la protección de los datos personales se hace más urgente. Y en eso está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo meto una cantidad de datos y se toma la decisión. Entonces, voy al banco a pedir un crédito, el señor pone mi RUT y inteligencia artificial saca conclusiones y arroja un resultado. Ese proceso fue automatizado. Respecto a eso, la mesa también tiene ciertas recomendaciones, y es que, bueno, la inteligencia artificial tiene que ser auditable. Se habla de transparencia algorítmica, se ha hablado mucho de transparencia algorítmica, hay quienes dicen que quienes hablan de transparencia algorítmica no saben nada, hay otras personas que dicen que quienes se oponen a la transparencia algorítmica es por problemas comerciales. La verdad es que si se puede hablar de transparencia algorítmica o no, yo no soy experta en eso, así que no me voy a referir al tema, pero sí tiene que ser auditable, y sí los humanos tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial no es infalible. Estamos muy acostumbrados a que la calculadora sea perfecta, nunca cometa errores, estamos muy acostumbrados a que la máquina que juega ajedrez nos gane siempre, pero en esto la inteligencia artificial no es infalible, y tenemos que ser súper conscientes de ello, y tenemos que ser conscientes de que se toman decisiones que son discriminatorias, y que muchos de nuestros sesgos están proyectados en la inteligencia artificial, y que se ha probado cuando se ha utilizado inteligencia artificial para tomar decisiones judiciales, curiosamente los negros y sobre todo las mujeres negras se van más presas que los hombres blancos, y cuando se ha ocupado inteligencia artificial en hospitales para ver a quién se le da la prioridad en el sistema de urgencia, se le ha dado la prioridad a las personas blancas, y que cuando se han ocupado inteligencia artificial de reconocimiento facial, curiosamente la tasa de reconocimiento falso, de falso positivo, es del 70% de la población negra. Y lo que termina pasando con eso es que, en el fondo, el sospechoso, hubo un robo y todos los negros son iguales. Y entonces cualquier negro se termina yendo preso. Entonces tenemos que ser súper conscientes en eso, de que no es infalible y que por lo tanto tiene que ser auditable. Y entonces ahí una de las cuestiones que van a escuchar también dentro de los próximos años es, bueno, cuando hay personas que dicen, bueno, pero los seres humanos no tomamos decisiones racionales tampoco, entonces, ¿qué importa que la máquina lo haga? Por último, la máquina toma la decisión más rápido. Y no, porque las máquinas no son permeables a los cambios sociales, los seres humanos sí. Las máquinas, al no ser permeables a los cambios sociales, se mantienen, toman una decisión y la siguen tomando durante todo el tiempo.
si nosotros fuéramos máquinas, seguiríamos siendo la misma sociedad machista que fuimos durante muchos años, pero nosotros vamos cambiando, vamos creando derechos y la sociedad se va moviendo. Y ya para terminar, no sé ni siquiera hace cuánto tiempo llevo hablando, lo siento mucho, bueno, de cara al proceso constituyente, bueno, entonces también hay ciertos principios en esto que también el tema de la ética y los datos personales es algo que se ha discutido mucho, pero la verdad es que no nos quisimos meter en ese tema porque la ética es algo que se viene discutiendo desde antes de Cristo, entonces la verdad es que podríamos estar discutiendo sobre ética eternamente, pero lo que sí tenemos claro es que no podemos detener la regulación del uso de los datos personales y la regulación de la inteligencia artificial y un montón de otras cuestiones. Hemos resuelto el tema de la ética, porque el tema de la ética no está resuelto desde hace muchos años, pero no puede ser un tema para decir autorregúlense, porque lo que pasa es que nuestros datos terminan siendo tratados de forma indiscriminada. Entonces ahí nosotros, pero sí se nos ocurrieron ciertas ideas. Bueno, del pool de principios que se ocupan generalmente para el tema de inteligencia artificial y datos personales, creemos que hay 3 principios que son claves, que son lealtad, transparencia y licitud. Licitud, bueno, que sea lícito el tratamiento, así que no me voy a referir a eso, pero lealtad sí es el fair play, y que es un principio que es súper interpretable, y eso es bueno porque se va adaptando a los cambios de las sociedades. Entonces, cuando a mí me pasan términos y condiciones donde me explican todo lo que van a hacer con mis datos, pero me lo explican de una manera súper enredada que nadie va a entenderlo, eso no es leal. Entonces, eso, cuando una empresa va a donde el juez y le dice, pero si yo le avisé lo que iba a hacer con personales, pues le va a decir sí, pero usted no fue leal, porque eso no es una relación de lealtad, usted sabía que nadie iba a leer esos términos y condiciones. Y la transparencia es efectivamente transparentar lo que estamos haciendo. Cuando trabajaba más en el mundo privado y me pedían hacer términos y condiciones, me decían, bueno, es que no ponga eso, porque si no la gente no va a aceptar los datos. Yo decía, bueno, ahí usted tiene claro cuál es su problema. Entonces, si usted no quiere ser transparente, es porque usted tiene claro que está haciendo un tratamiento poco ético. Y lo que no sé, lo que no es, no sé, sí, ya, y lo que no es aceptable, y por último, lo que no es aceptable en el mundo digital, perdón, en el mundo físico, tampoco es aceptable en el mundo digital. Ahí dar un ejemplo, o sea, la otra vez fui a ir a un médico virtual y leí los términos y condiciones y decía, bueno, en cualquier momento puede entrar alguien a la sala que usted está con el doctor. Eso jamás lo aceptaríamos en el mundo físico. ¿Por qué tenemos que aceptarlo en el mundo digital? Y de cara al proceso constituyente, el tema de las campañas de información, no al voto electrónico y todo eso, pero ahí creemos también, lo más importante es educación. El tema de las fake news, claro, hay personas que dicen, bueno, podríamos censurar, podríamos bajar la información, pero ahí pasar al tema de la censura con fines políticos, la línea es muy delgada, entonces creemos que lo más importante ahí es educar a las personas para que sean las personas quienes sean capaces de discriminar qué información es real y qué información no, en cuál información confiar y en cuál información no, antes que hayan terceros que tengan como un superpoder para decidir qué es bueno para las personas y qué no es bueno para la persona. Y esas serían a grandes rasgos las conclusiones de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu explicación. Que el del chat para al final las presentaciones, si hay algo de tiempo, podrían ser respondidos por los expositores. Pedimos disculpas por el atraso, pero es natural que así sea en un tema tan complejo. Y vamos a continuación, para finalizar, invitamos a las expositores y expositores a iniciar con su presentación, los comentarios a este trabajo. Adelante, por favor, profesora Lorna Lares, quien es académica y presidenta del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile y será la moderadora de este panel. Muchas gracias, Reinalina. Bueno, buenos días a todas y todos, y muchas gracias a los expositores del primer panel. Y muy interesante todo lo que han expuesto, los resultados que han alcanzado. Y ya como les digo, Reinalina, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y presidenta del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Y ahora les quiero presentar nuestro panel de comentaristas, donde tendremos a Félix Lizama. Él es doctor en Information Technology y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios. Claudia Peirano, economista y presidenta de la Fundación
educacional Oportunidad, María Loreto Rodríguez, ingeniera industrial de la Universidad de Chile, Carlos Eduardo Mena, abogado y cientista político. Así que muchas gracias por compartir sus reflexiones en este espacio, pero antes de darle las palabras, recordarles que tienen disponible de 4 y 5 minutos por las intervenciones, para sus intervenciones, pero también, como decía Reinalina, la audiencia que dejen sus comentarios en el chat de YouTube Live para que al final puedan, si es que queda tiempo, responder. Y sin más, entonces le dejo la palabra al profesor Félix Lizama. Muchas gracias, profesor. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y la verdad es que creo que ha sido bien completa el análisis y se han dicho cosas bastante importantes. Creo una reflexión bastante buena por las tres mesas, en realidad. Yo me voy a concentrar en un par de ellas, en un tema que es un poco más transversal y un poco más específico, que tiene que ver con educación y trabajo, sobre un poco al final sobre los datos digitales. Primero, notar un poco que esto de la transformación digital, nosotros hemos vivido transformaciones digitales a través del tiempo muchas veces, ¿cierto? Hablamos de la revolución industrial y el aceleramiento ahora con lo digital. Y el cambio digital viene de los años 80, no es algo de los años 2020, ¿cierto? Es algo de los años 80. Simplemente es acelerado, simplemente es un espacio donde hay mucha innovación y donde, ¿cierto? Hay ruptura de modelos que nosotros ya teníamos logrados. Y algo importante yo creo destacar que quizás no se ha hablado, se ha hablado un poco, pero que creo que es importante que la audiencia entienda y que se replica un poco de los informes que yo tuve acceso. Yo no participé en las mesas, pero yo leí los informes, ¿cierto? Es que el cambio digital no es fácil, no es algo sencillo. Y qué más claro ejemplo que uno cuando cambiar cualquier hábito que tiene uno, ¿cierto? Le dicen que uno para cambiar un hábito tiene que hacerlo por más de 20 días seguidos y empieza recién a cambiar el hábito personalmente. Imagínense lo que le cuesta a un grupo de personas, cuando uno lo pasa de persona a organización, ¿cierto? Cuando después lo pasa a otro nivel, a nivel, ¿cierto? De Estado, hacer ciertos cambios de hábito de nuestros procesos, etc. Y cuando hacemos esos cambios de hábito tienen impacto también tiene impacto en las personas, impactos que incluso dejan a gente sin trabajo, dejan a gente que estaba haciendo algo, una actividad productiva por un tiempo que ya no es productiva porque fue reemplazado por un proceso, por un sistema. Y en eso hay mucho que trabajar, mucho que hacer y también son decisiones bien difíciles de llevar a cabo, ¿ya? Se requiere mucho liderazgo en saber y planificación de saber cómo se va a hacer. Y en eso creo que si uno lo lleva a nivel si uno lo ve a nivel de salud, como lo que se hablaba en la mesa de salud, pero eso lo lleva a todas las políticas públicas, es bien complejo implementar en un Estado como el chileno, que necesita modernización, que viene de tradiciones bastante burocráticas, que vienen de nuestra concepción de lo que era Estado y gobierno cuando nos fundamos como nación. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Nosotros aplicamos burocracia, aplicamos firma, aplicamos presencialidad, somos una sociedad muy presencial, que ¿cierto? Tenemos todos los notarios, como un ejemplo que les puedo dar, que genera ese. Entonces, creo que han habido intentos, recién Chile salió elegido como el cuarto país en el proceso de transformación digital del Estado en Sudamérica, lo que nos dice que, claro, creemos que estamos muy bien en los primeros indicadores, muchas cosas en nuestra región, pero bueno, ahí todavía estamos retrasados, y eso habla un poco de nosotros. Y quiero hacer otro comentario más específico, porque se me va acabando el tiempo, no quiero pasar, ¿no? Un poco de la mesa de educación, que uno de los informes va súper completo y con buenas recomendaciones, bien directas las recomendaciones que hace la mesa. Lo invito a leer ese informe cuando esté disponible. Especialmente dos temas. Uno que es esto del acceso a la conectividad a Internet y que también se habló, ¿cierto?, en la universalidad y que tiene que ver con casi como este derecho constitucional a tener acceso a Internet, ¿ya?
creo que es importante también buscar otras formas de dar acceso, ¿ya? Yo personalmente tuve que hacer un trabajo en Singapur, en donde y también que tiene que ver con la extensión de la educación, no solo al colegio, ¿ya? Sino que yo me sigo educando en el tiempo y también me educo en nuestra nueva forma a través de canales digitales. Pero nuestros hogares no están preparados para eso, ¿cierto? Entonces, pero hay lugares, que era el caso de Singapur, en este trabajo que yo hice en Singapur, que eran las bibliotecas. ¿Okay? Entonces, la renovación, y se hablaba de la reformulación de la biblioteca en Singapur, en lo cual yo trabajé en una parte de ello, y claro, como es un gobierno un poco más centralizado y más pequeño, ¿cierto? Y a través de los colegios, bibliotecas de colegios, pero también bibliotecas de barrio, se abrían a la comunidad y daban acceso a Internet. ¿Sí? Y cuando estamos pensando en más educación a distancia, incluso en formación del futuro a distancia, ¿cierto? Tener lugares para que el ciudadano, tanto menor de edad como el mayor de edad, vaya y pueda tener un lugar donde se eduque, ya a lo mejor con libros, pero con un espacio digital, con buena conexión, con buena fibra óptica, con buen wifi, con computadores de acceso, con préstamos de tablet, con salas de reuniones, ¿cierto? Eso son políticas que no a lo mejor son complementarias a lo que estamos hablando, pero también no podemos ir a cambiar las casas a las personas, pero sí podemos darles todo espacio. Y creo que por ahí hay políticas que pueden ser súper innovadoras, que uno quiere, que rompen algunos paradigmas, que pueden hacer cambiar cómo nosotros entregamos estos servicios. Esos son mis comentarios, me va a pasar de tiempo para dar más espacio a los demás comentaristas. Muchas gracias, profesor. Interesante el concepto de la ruptura de los modelos y de pasar de una sociedad presencial quizás a una sociedad más virtual. Y damos paso entonces a Claudia Peirano. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y por haber tenido la oportunidad también de participar en el grupo de trabajo de educación. Quisiera compartir un par de ideas en el marco de todas estas presentaciones tan interesantes que hemos tenido en la mañana. Y en primer lugar, como reforzar la responsabilidad que tenemos todos los sectores del país en garantizar trayectorias educativas positivas hoy para todos los niños, niñas y jóvenes del país en este nuevo contexto, ¿no? Donde ya sabemos que ojalá próximamente comiencen a abrir los establecimientos educativos, pero los procesos de aprendizaje no van a volver a ser como antes y lo más probable es que una buena parte del tiempo siga siendo a distancia y entonces vamos a tener que buscar nuevos lugares, nuevas formas, como nos decía Félix delante, ¿no? Sobre cómo permitir que todos los niños, niñas y jóvenes puedan tener acceso en igualdad de condiciones a seguir sus procesos de aprendizaje. Y en un contexto en que creo que cada vez es más evidente que el acceso y uso a la tecnología va a ser bien determinante de las diferencias socioeconómicas que tengamos en los próximos años. Y entonces, como también en el marco de una discusión constituyente, un país más igualitario va a depender de la relación que tengamos todas las personas con la tecnología, ¿no? Entonces, creo que es muy profundo y muy urgente el cómo nos organizamos como sociedad para que todas las personas puedan tener igualdad de relación con la tecnología. En segundo lugar, creo que es bien importante también cómo los distintos servicios públicos y privados van encontrando nuevas maneras de operar en este escenario donde la verdad es que se rompen todas las fronteras con las cuales veníamos trabajando en nuestra historia, ¿no? Ya deja de perder sentido la sala de clase, la universidad, el consultorio, el servicio. Todos nuestros sistemas regulatorios estaban pensados de alguna manera en torno a espacios e instituciones que hoy día ya dejan de tener sentido.
el CENSE tiene una regulación de que los estudiantes de capacitación no pueden estar en la misma sala que estudiantes de un centro de formación técnica o estudiantes de una carrera universitaria. Bueno, ¿qué sentido tiene esa regulación hoy día, ¿no? Donde todo puede ser virtual y donde tenemos que desarrollar competencias, ¿no? Entonces, creo que también necesitamos un movimiento rápido, ágil, de cómo vamos teniendo investigación y desarrollo que reporte sobre nuevas maneras de operar los programas públicos y privados de desarrollo y cómo al mismo tiempo se van actualizando las regulaciones para poder ir acompañando estos desarrollos con mayor escala para todas las personas. Y en tercer lugar, quería proponer un tema para el próximo manifiesto de Telefónica, y que es cómo ponemos toda la inteligencia de datos al servicio de una gestión integrada de los servicios públicos, ¿ya? O sea, cómo, por ejemplo, ya no solo hablamos de educación o de salud o de seguridad, y vamos pudiendo visualizar que es una misma niña la que a lo mejor no cuenta hoy día con su computador o con conectividad para poder aprender, la que está atrasada en su control de salud y que tal vez también tiene pendiente ir al dentista, ¿no? Y entonces, ¿cómo la información y la gestión de la información nos puede permitir tener mejores sistemas de protección social, ¿no? Escuchábamos esta semana en la inauguración del Congreso del Futuro, el presidente del país nos contaba que Chile va a ser líder en la gestión de datos para la observación astronómica. Ojalá que también podamos ser líder en la gestión de datos seguros para mejorar la vida de las personas que viven en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y qué desafío nuevo ahora para incorporar en el próximo manifiesto esto de la gestión integrada de datos para los servicios públicos, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar paso a María Loreto Rodríguez y quiero hacer un alcance. Ella es ingeniera civil química, ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile. María Loreto, muchas gracias. El espacio es tuyo. Gracias al observatorio por la invitación de haber participado en la mesa y por la oportunidad de participar en este cierre. Voy a tratar de resumir lo que tenía pensado para demorarme 4 minutos, pero primero yo quería hacer referencia al proceso que fue el trabajo en las mesas. Yo creo que es importante y es algo que es rescatable también y que tenemos aprendizajes con respecto a este proceso. Para empezar, el momento en el que nos invitan a participar en la mesa, que es mediados del 2019, en el sector de salud y TICS, había una certeza de que para poder generar los cambios que requieren un salto en la transformación digital, teníamos que tener un esfuerzo mancomunado y coordinado de todos los actores del ecosistema. Y de hecho, como pasó también en la mesa de salud, muchos ya nos habíamos encontrado en otras instancias similares. A poco andar tuvimos el estallido social y eso nos hizo cuestionarnos a todos y a los miembros del equipo también la equidad en el país y en particular el acceso a la salud, que fue uno de los dolores que emergieron desde la ciudadanía a partir del estallido social. Luego del estallido, retomamos el trabajo en enero y en marzo tenemos la pandemia y nuevamente tenemos que reenfocar nuestro trabajo en función de que la salud y la digitalización se pusieron en el centro de la discusión nacional debido al COVID. Personalmente esta fue una experiencia muy entretenida, fue un agrado compartir con cada uno de los participantes. Agradezco a Reinalina, a Carlos y a los miembros de la mesa. Cada uno dedicó horas importantes de su vida a este trabajo y eso es muy valioso. Y como éramos un grupo que seguimos conversando, para este cierre nosotros hicimos un pequeño debriefing del proceso y tuvimos algunas conclusiones con respecto al aprendizaje que nos dejó. Y las condiciones que son necesarias para que iniciativas como esta, donde
la participación es voluntaria, tenga éxito y no se diluya. Pero también hemos participado en otras que se han diluido en el tiempo. La primera es tener un objetivo claro y un impacto ambicioso que sea cautivador para los participantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de definir ese objetivo y para nosotros fue un llamado a encontrar una visión común público-privada. La segunda condición es que en estos equipos haya personas tan interesantes que a los otros participantes les genere una atracción participar, porque va a ser una instancia donde yo voy a poder compartir mis ideas con personas con las que me parece valioso compartirlas, y eso se dio en nuestra mesa con personas de distintos ámbitos. Nosotros tuvimos profesionales de alto nivel, de la academia, de prestadores de salud privados, de las empresas de tecnología que desarrollan soluciones de salud, y entre otros, y fue muy interesante. Lo tercero que es necesario es que se requiere un tiempo acotado de trabajo, y para nosotros fue difícil por el estallido de la pandemia y generó un esfuerzo extra el poder continuar cohesionados después de tanto acontecimiento. Y lo otro que es fundamental, y que lo dijo Michelle, cuando tenemos todas estas ideas y necesitamos bajarlas a un documento, es que es importante tener una metodología que nos permita sistematizar toda esta lluvia de ideas que nacen cuando nos juntamos y tenemos esta especie como de catarsis de todas las cosas que queremos decir, y que a partir de esa sistematización podamos generar consenso, y esos consensos después nos lleven a líneas de trabajo. Nosotros generamos un documento, y como lo de las otras mesas, que son intensivos en HH, de gran calidad, de grandes profesionales, y tenemos el desafío ahora de que este trabajo tenga un impacto concreto. Como decía el decano Gregorio, la conclusión general y transversal es que necesitamos una agencia autónoma que genere una hoja de ruta con respecto a la digitalización en Chile. Y para el futuro tenemos los siguientes desafíos. ¿Cómo transferimos los resultados? En el caso de la Mesa de Salud, por ejemplo, nosotros, al Ministerio y a los otros actores del ecosistema que son relevantes. ¿Cómo implementamos una comunicación y una divulgación de este documento para que tenga un impacto? Nosotros ahora tenemos una visión común. ¿Cómo hacemos para que a partir de esa visión común podamos generar una hoja de ruta y un plan de trabajo donde nos podamos articular? También, como dijo Alejandra, ocurrió en la mesa de educación, nosotros tenemos la inquietud de que este documento no quede en el escritorio de alguien olvidado y no tenga un mayor impacto y se sume a la serie de documentos similares que, por ejemplo, Stephen ya nos mostró. Creemos que es fundamental que podamos continuar en este trabajo, incluyendo otros actores y poniéndonos a trabajar concretamente ya en la transformación digital, y por lo menos los miembros de la Mesa de Salud estamos disponibles para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Loreto. Yo creo que ese es el desafío que queda a todos, ¿no? De ver cómo podemos transferir estos resultados para que tengan un impacto que es el que necesitamos para esta transformación digital y del país que queremos. Muchas gracias, y vamos a darle paso entonces a Carlos Leopardo Mena. Bueno, no sé si me oyen. ¿Se me oye bien? Se escucha ¿Sí? perfecto. Bueno, a mí me corresponde un privilegio, porque yo tuve el privilegio de participar en todas las mesas. No como participante activo en el sentido de que no soy especialista en ninguno de los temas, pero sí pude ser testigo del enorme esfuerzo y trabajo realizado. Quiero destacar algunas cuestiones que aquí se han dicho y después hacer algunas reflexiones. Primero, lo que dijo el decano, que la educación digital era urgente, que tiene que ver con la democracia y la participación, que tiene que ver con el estancamiento de la productividad, que se requiere una agencia especializada para la salud digital y que es fundamental el trabajar el tema de la ciberseguridad. Luego Roberto Muñoz dijo que las reflexiones acerca del futuro, porque normalmente estas reflexiones se hacían pasado o diagnóstico, aquí había que hacer una reflexión sobre el futuro,
se refirió a la conectividad inclusiva, a tecnologías amigables con el medio ambiente, a la confianza digital como un tema central y a generar una verdad compartida. La mesa de educación, la noción de ecosistema fundamental, acceso universal a la educación, cómo organizar de manera importante innovación, la salud, el modelo institucional, falta cambiar la mentalidad, hay que cambiar el tema, hay que abordar el tema del talento humano, hay que abordar el tema de la institucionalidad y de las leyes. Me acuerdo que en esa comisión, en un momento determinado, se dijo, mire, no podemos entrar en el tema de la salud, tenemos que entrar en el tema de la prevención de la salud, porque en el tema de la salud hay una cantidad impresionante de leyes que va a ser muy difícil cambiar. Y luego en el tema de la ciberseguridad, quisiera destacar lo que decía Michel Baudrillard de las campañas de ciberseguridad, el derecho constitucional al acceso a Internet y el tema de la diferencia entre propiedad y tutela de los derechos digitales. Todo esto me lleva a mí a plantear algunos temas, algunas reflexiones. Lo primero que quiero señalar es que la vida social en las diversas culturas humanas se ha desarrollado en dos entornos básicamente. Uno físico, constituido por el campo y la ciudad, y un segundo en que surgió el Estado-Nación. Pero junto a estos espacios o a estos entornos, hoy se agrega un tercer entorno que está constituido por ámbitos electrónicos y telemáticos, por las llamadas TICs. Y la mayor parte de las actividades humanas y sociales pueden desarrollarse en este espacio, que es a distancia y en red. Por lo tanto, no estamos en un espacio únicamente de la información y de la comunicación. El cambio es mucho más profundo porque hace posible diversas acciones y relaciones a distancia y en red en tiempo real o diferido. Las TICs otorgan poder a los seres humanos porque incrementan su capacidad de acción y de relación. La educación en red, la salud, serán formas sociales típicas de la sociedad cuyo fin y funcionamiento está posibilitado por las tecnologías de la información y la comunicación. En este tercer entorno no solamente se transforma lo grande, sino también todo lo que es pequeño en el quehacer humano. Y por lo tanto las redes locales serán tan importantes como las redes globales. En el espacio electrónico cambian las relaciones entre los objetos, pero también las relaciones entre los objetos y los sujetos, tales como el telecontrol y la teleobservación. En este contexto, las áreas de educación, salud y ciberseguridad deben tomar en consideración algunas variables que me parece importante destacar. Primero, este tercer entorno es transterritorial, es decir, desborda, sobrepasa la frontera tradicional de los estados. Segundo, cambia la noción de ciudadanía. El lugar de nacimiento y residencia no son tan relevantes a la hora de intervenir, actuar y mantener relaciones sociales. Lo más importante será estar conectado a redes. Tercero, los ámbitos públicos de este tercer entorno, en los ámbitos públicos no hay un Estado ni poder seguir constituido y parece difícil que lo haya por el carácter territorial que tiene el Estado. La democratización de este tercer entorno se hará en la creación de un poder civil para cada una de las actividades. Por tanto, estas variables tienen una incidencia determinante para la formación de políticas públicas en educación, salud, etc. En este contexto hay algunas preguntas importantes. ¿Existirá una distinción tan clara entre lo público y lo privado en la gestión de esta área? ¿Cuál será la gobernanza adecuada para el diseño y ejecución de políticas públicas en esta área? Y por otra parte, el efecto que tendrá la pandemia. Más que hablar de lo público y lo privado, lo que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que hablar de bienes comunes a los cuales tienen que tener acceso de manera igualitaria a toda la población. Pero quiero destacar un tema. En el tercer entorno habrá una nueva gobernanza que estará más centrada en actores que en instituciones.
Y me refiero a gobernanza y no a gobernabilidad, pues esta última está centrada en la relación entre el Estado y los actores, es decir, es mucho más vertical. En cambio, la gobernanza está centrada en la interacción entre actores diversos, que deberán ponerse de acuerdo para diseñar y ejecutar políticas consensuadas. En consecuencia, en educación, los actores de la comunidad educativa, profesores, apoderados, alumnos, tendrán una participación cada vez más importante desde la base misma del sistema educacional. Lo mismo ocurrirá en el área de la salud, en que los distintos niveles de salud, pero especialmente la salud primaria. En las redes telemáticas ha surgido una nueva forma de poder, que está constituida por los llamados señores del aire, que son quienes construyen, diseñan y hacen funcionar las redes telemáticas. Por lo tanto, será necesario definir los derechos y los deberes básicos de los nuevos usuarios, considerándolos ahora como ciudadanos de una nueva ciudad, lo que se ha llamado la telepolis. Entre los riesgos asociados a las redes sociales, que aquí han sido mencionadas, están los que son a objeto de tutela, que son derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la imagen, así como la protección de los datos personales. Estos se pueden afectar tanto por los usuarios como por terceras personas, porque las redes sociales permiten a los usuarios difundir a través de ellas no solamente información sobre ellos mismos, sino también relativos a terceros, por el carácter virtual de esto, que se facilita que pueden tener suplantaciones a la personalidad. Estos y otros temas serán parte fundamental de la gobernanza en esta área. El actual contexto de la pandemia y el surgimiento con fuerza de este sector, tercer sector, posibilitan a mi juicio innovación. Esta no será solo un cambio organizacional. La innovación no ocurre dentro de un paradigma determinado, sino que significa un quiebre de paradigma generando algo nuevo que, como hemos visto en esta mañana, es algo que está por nacer, pero al cual tenemos que dedicarle mucho esfuerzo y dedicación. Agradezco enormemente la posibilidad de haber participado en este proyecto, en las distintas mesas, y muchas gracias por haberme permitido intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Completo el cierre de este panel. Y efectivamente creo que es importante la innovación y el diseño para estos cambios, y además esas preguntas y reflexiones que nos comparten nos dan pie a seguir reflexionando después en otros espacios sobre algunos temas que se han abierto y se han planteado, y que me imagino que también están en profundidad en los documentos que se van a poner a disposición. A Reina Lina para las palabras de cierre, y agradecer nuevamente a los panelistas de este espacio, y agradecer también el espacio para que pueda estar con ustedes por el día de hoy. Muchas gracias, Reina Lina, y a todos y a todas. Excelente, muchas gracias a ti, Lorna, por haber tenido el lujo de compartir esta instancia en este interesante espacio del cual hemos escuchado casi un delineamiento del país que queremos, ¿no? Del país que queremos en los ámbitos de la economía, de los negocios, por supuesto de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente, de las políticas, y en esta dimensión que Carlos muy bien nos ha presentado. Agradezco también a todos y todas los integrantes, las integrantes de cada una de las mesas, a Telefónica Movistar Chile, ya por el acompañamiento, específicamente voy a mencionar a Max por todo el trabajo que le tocó ejercer en cada una de ellas, también a la facultad, a sus profesores, y específicamente a todos quienes hoy día nos acompañaron. Hoy día, y como para cerrar, hay varias preguntas que nos han llegado al chat, pero sobre todo quiero agradecer a quienes lo hicieron, para que podamos acompañarlos después con las respuestas que nos puedan ofrecer cada uno de los participantes, en los temas de educación, en los temas de las dificultades que tuvieron los y las niñas, niños, jóvenes
para la conectividad principalmente, ¿verdad? Que hay mucho interés en esas preguntas. Y también decirles que este documento, las reflexiones que hoy día se han vertido acá, van a quedar expresadas en el documento que emana de esta iniciativa, que esperamos que ya en marzo poderlas distribuir a todos y a todas quienes se registraron para esta sesión, y que sé que es el motivo y lo que esperan como resultado final más allá de estas excelentes participaciones. A todos, a todas, muchas gracias, que los que puedan disfrutar de sus vacaciones lo tengan, si no, un buen fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.